Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno le pidió a la Fiscalía que deje en libertad a 6 cabecillas de las disidencias de las FARC para que inicien las negociaciones de paz. En la lista conocida por Noticentro 1 CMI están Eliezer Palomeque Córdoba, alias Negro Juan, jefe del Frente Armando Ríos, y Luis Hernán Ochoa, alias Libardo Ochoa, cabecilla del Frente Primero, quienes responden por delitos como reclutamiento de menores de edad, narcotráfico y concierto para delinquir. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un grupo de al menos 500 indígenas, en su mayoría menores de edad, se tomaron hoy por varias horas las instalaciones de la alcaldía de Medellín. La ocupación generó fuertes choques con la fuerza pública que buscaba evitar el ingreso de los manifestantes. Los indígenas protestan para que los dejen ejercer la mendicidad junto a sus hijos menores de edad, a lo que la alcaldía se opone. Tras un preacuerdo, se logró el desalojo de la alcaldía mientras se negocian las peticiones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tras el acuerdo logrado entre el Ministerio de Transporte y los taxistas, fue levantado el paro en la tarde de hoy. Entre lo pactado se estableció que habrá reuniones para la próxima semana con el fin de revisar el precio de los combustibles. Además, el ministro de Transporte realizó un llamado a las autoridades locales para reforzar los operativos que prevengan la prestación del servicio de transporte por parte de vehículos particulares. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Estados Unidos arremete contra el mandatario ruso. Asegura que Putin comete un gran error al suspender el Tratado de Control de Armas Nucleares. Tensión en sesión especial de la ONU sobre la invasión rusa. Rusia ataca a Occidente. China cierra filas con Rusia y se compromete a intensificar su cooperación con el gobierno de Vladimir Putin. Un gran jurado de Estados Unidos recomienda imputar cargos contra el expresidente Trump por intentar fraude electoral. Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos. Ya van más de 2.400 vuelos cancelados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la decisión de su homólogo Vladimir Putin de suspender la participación de Rusia en el Tratado de Desarme Nuclear New START es un grave error. Ante los dirigentes de los 9 países que componen el Frente Oriental de la OTAN en Europa, el presidente estadounidense Joe Biden recordó en Varsovia que estos son la línea de frente de la defensa colectiva de la alianza militar que el mandatario busca cohesionar de cara a la amenaza planteada por Rusia. The B9 was founded in 2015 after Russia attempted annexation of Crimea. And today, as we approach the one-year anniversary of Russia's further invasion, it's even more important that we continue to stand together. And I think this is proof of this, how strongly we feel. That's why I wanted to meet all of you in person here today. As NATO's eastern flank, you're on the front lines of our collective defense. Biden incluso arremetió contra la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear Nuevo START, asegurando que se trata de un grave error, mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que hay que romper el ciclo de la agresión rusa. We cannot allow Russia to continue to chip away at European security. We must break the cycle of Russian aggression. Biden ya dejó Varsovia para regresar a su país tras una visita sorpresa a Ucrania y pasar 2 días en Polonia. La tensión entre los aliados occidentales y Rusia fue protagonista durante la sesión especial organizada por la ONU en vísperas del aniversario de la guerra en Ucrania. Fuertes declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien fue claro en la sesión especial y afirmó que la invasión rusa es una violación a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Además, en su intervención aseguró que el uso táctico de armas nucleares es inaceptable por parte de la organización ante la postura negativa de Rusia para reanudar el acuerdo New START. Por su parte, Rusia, por medio de su representante ante la ONU, Vasily Nevencia, acusó a Occidente de estar dispuesto a llevar al mundo a la guerra con tal de infligir una derrota estratégica rusa.
La postura de la ONU durante el debate ha sido muy clara. Los ejercicios militares rusos son vistos como una afrenta a la conciencia colectiva de la organización. Además, a poco menos de un año de la invasión rusa, se manifiesta que ha sido una etapa sombría no solo para el pueblo ucraniano, que ha vivido ataques incesantes, sino también para la comunidad internacional que permanece en contra de la guerra. Rusia y China celebraron sus buenas relaciones y mostraron su disposición a profundizar sus vínculos bilaterales a la espera de un plan de paz que planea proponer Pekín para buscar una solución del conflicto en Ucrania. Rusia cerró filas con China después de que el gigante asiático se comprometió a intensificar la cooperación con el Kremlin tras el encuentro del jefe de la diplomacia china Wang Yi con su homólogo ruso Sergei Lavrov y el presidente Vladimir Putin, en momentos en los que las tensiones geopolíticas no dejan de crecer antes del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Según Yi, independientemente de los cambios de la situación en el mundo, Pekín mantiene su postura de aplicar esfuerzos junto con Moscú para profundizar sus vínculos bilaterales en momentos en los que China quiere tener un papel de mediador en el conflicto en Ucrania y tiene previsto plantear un plan de paz para encontrar una solución política al conflicto. Putin, por su parte, aseguró que las relaciones entre su país y China están alcanzando nuevos hitos, buscando estrechar su alianza con el gigante asiático en respuesta a la campaña diplomática que lidera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se reunió con los líderes del flanco oriental de la OTAN en Polonia y moviliza a los países de la alianza militar a favor de la causa ucraniana. Un gran jurado de Estados Unidos recomendó imputar múltiples cargos al expresidente Donald Trump por intentar anular su derrota en las elecciones de 2020. Un gran jurado que investiga la interferencia de la campaña del expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de 2020 recomendó imputar múltiples cargos. La fiscal Emily Kors dio varios detalles de la investigación, manifestando que no es una lista corta de las personas y crímenes que aparecen en el reporte final del jurado, y agregó que más de una decena de personas están bajo la mira de la justicia. Los fiscales han dedicado 2 años a investigar si Trump y sus aliados cometieron delitos en un intento por revertir su derrota por poco menos de 12,000 votos en el estado de Georgia ante Joe Biden. Entre los involucrados están el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y 16 activistas republicanos que se hicieron pasar por votantes para firmar certificados reclamando falsamente que el magnate republicano había ganado en el estado. Kors no reveló si Trump, aspirante a la Casa Blanca en 2024, está entre quienes recomienda acusar. El ejército israelí mató a 11 palestinos e hirió a más de 100 durante la incursión más letal en Cisjordania realizada por esas fuerzas desde el 2005. Advirtiendo que la situación en el territorio palestino ocupado es la más explosiva en años, la ONU pidió acción para evitar una mayor escalada, reducir las tensiones y restaurar la calma en la región. Esto después de que el ejército israelí mató a 11 palestinos e hirió a más de 100 durante una incursión a la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania. Esta es la redada más letal desde 2005 en este territorio, donde se ha recrudecido la violencia desde que el gobierno del Estado hebreo promueve los asentamientos israelíes en las zonas ocupadas por sus fuerzas, que durante el operativo de hoy lanzaron granadas de gas lacrimógeno y emplearon la fuerza letal contra jóvenes palestinos que tiraban piedras contra vehículos militares y quemaban neumáticos. El Estado de Palestina cuestionó ante la ONU el silencio y la negativa israelí de permitir investigaciones de Naciones Unidas, preguntándose sobre cuál sería la reacción de la comunidad internacional si las víctimas fueran europeas o estadounidenses. En Estados Unidos, 65 millones de personas están bajo alerta por una fuerte tormenta invernal. Las escuelas de Dakota, Minnesota y Wisconsin cancelaron sus clases. Ya hay más de 2.400 vuelos cancelados. Una tormenta invernal que transita de costa a costa en Estados Unidos tiene en alerta a más de 65 millones de personas en gran parte del oeste, medio oeste y noreste del país. Las autoridades meteorológicas anunciaron que se prevén fuertes lluvias, vientos dañinos y hasta la posibilidad de un breve tornado.
Las escuelas de Dakota, Minnesota y Wisconsin anunciaron cierres para este miércoles ante la llegada de la gran tormenta, mientras las autoridades advierten a los residentes que se mantengan alejados de las carreteras debido a las posibles condiciones de tormenta blanca. La tormenta también ha obligado a cancelar más de 2.400 vuelos dentro, hacia y con salida desde Estados Unidos. Además, más de 3.300 sufrieron retrasos. La aerolínea Delta Airlines ha emitido exenciones para el clima invernal del medio oeste superior y el clima invernal de las regiones de las montañas rocosas. Asimismo, American Airlines y United también emitieron exenciones de clima invernal para viajar esta semana. Según el servicio meteorológico, las rachas de viento podrían llegar a los 80 kilómetros por hora y la sensación térmica alcanzaría los 50 grados Fahrenheit bajo cero en algunas zonas de Dakota y Minnesota. El robot creado por desarrolladores canadienses es capaz de hacer múltiples tareas humanas con niveles de precisión tan altos como los que una persona puede ejercer en su cotidianidad. La inteligencia artificial y los robots pueden hacer un trabajo perfecto en conjunto para generar resultados increíbles. Y en Santuari precisamente trabajan en dirección y lograron desarrollar un robot capaz de cocinar, organizar medicamentos, tasar cantidades y múltiples tareas, tal cual como lo haría un humano. Si bien el robot aún no funciona de manera autónoma a su 100%, ya consigue manipular objetos a través de sensores, además de una serie de indicaciones previamente recibidas de manera remota. El robot tiene el propósito de aumentar la fuerza laboral humana y hacerla mucho más segura. Asimismo, busca combinar lo mejor de la inteligencia neuronal. El objetivo de la compañía canadiense es generar robots humanoides capaces de realizar tareas monótonas al punto de estar presentes en todos los entornos humanos, tanto en los hogares, haciendo todas las tareas que sus dueños le deleguen, como en las calles brindando seguridad y seguimiento a todas las actividades realizadas por las personas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, hoy con dos invitados muy especiales, el señor gobernador del departamento de Nariño, John Rojas, el señor alcalde de Popayán, Juan Carlos López. Ellos dos nos van a hacer un balance sobre el cierre de la vía panamericana, después del desastre natural que ocurrió el 9 de enero. Señor gobernador, bienvenido a Entrevistas Canal 1, buenas noches. Muchas gracias, Gerardo, pues este es un espacio muy importante para informar qué está ocurriendo en el sur del departamento de Nariño y de los departamentos de Cauca y Putumayo. Para mí un placer también compartir aquí con el alcalde de Popayán, doctor López. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y a todos los televidentes, al gobernador, un cordial saludo y muy complacido de estar aquí para hablar de un tema de absoluta actualidad nacional que desafortunadamente tiene un impacto negativo tanto en Cauca como en Nariño y obviamente en nuestra ciudad de Popayán. Y por supuesto que lesiona la conectividad del sur del país, su departamento, el departamento del cual la capital es Popayán, que usted preside, y la conexión también con Ecuador. Señor gobernador, ¿cuánto han cuantificado usted las pérdidas que deja ese cierre de la vía panamericana? Bueno, la afectación pues es en todos los sectores, ¿no? Y ahí ya hay una cuantificación adelantada por la Cámara de Comercio, por todos los gremios. Estamos llegando aproximadamente al billón de pesos que se ha perdido. ¿Un billón de pesos? Nuestra economía pues toda se transmite a través de esta importante corredor vial. El 90% de la carga entra por tractocamiones y ese es el reto. Entonces ahí lo que se estableció era que teníamos unas vías alternas entre la Depresión, la Sierra y Rosas, que en su inicio era para transporte de pasajeros hasta 20 pasajeros y carga hasta 3,5 toneladas. Entonces ese es el reto. Si esto se transporta el 90% por tractocamiones, ¿por dónde tenía que ser las iniciativas de salida? Pues tocaba ir una por Neiva, Mocoa, Pasto y otros ejercicios que se hicieron Neiva, Mocoa, Lago Agrio, Quito y Quito hacia Ipiales. Y ahí se convirtió así en una alternativa el puerto de Tumaco, que nos ha permitido tener abastecimiento el departamento de Nariño y el sur del Cauca. $1 billón de pesos el departamento de Nariño. ¿Y su ciudad, señor alcalde de Popayán? Bueno, cuantifiquemos el departamento. El impacto es más de Popayán hacia abajo, pero irradia toda la región. Sumado al billón que impacta a Nariño, creemos nosotros que acá hay unos 500.000 millones para que
total a la fecha el impacto negativo entre Cauca y Nariño sea alrededor de 1.5 billones de pesos en pérdidas. Y el tema de la inflación, la carestía de los alimentos, ¿cómo ha afectado a Popayán? Mucho, lógicamente del sur viene mucha comida, muchos productos. Nosotros tenemos un contexto que va más allá de lo de Rosas y es Nariño también. Venimos de una pandemia, venimos de una explosión social de protestas que tuvo especialmente en Popayán una repercusión negativa. De pronto fue más duro la protesta social en sus hechos violentos que el COVID. Y eso produjo, por ejemplo, que el desempleo llegara en el año 2020 a finales a 33.7. Todo el proyecto de reactivación económica nuestro produjo buenos resultados. Y en enero, principios, estábamos en 11.3 de desempleo en Popayán. Creemos que la inflación que se está produciendo, la carestía, va a impactar el tema del desempleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Mucha inversión. Más de 400.000 millones de pesos ha invertido Popayán en obra pública. La mitad del gobierno nacional, cofinanciación con nosotros, 200.000 millones. Pero todo esto nos afecta porque hay proyectos muy importantes en marcha. En Popayán, construcción de nuevas avenidas, reparcheo de calles, la doble calzada, Popayán-Santander de Quilichao, las obras que se están haciendo en el macizo colombiano, las obras hacia el departamento del Huila, tienen muchos materiales que vienen del Patía, del sur del Cauca y están en este momento afectadas. Precisamente, permítame, señor alcalde, hablábamos antes, señor gobernador, de las obras civiles que tiene paralizadas su departamento. ¿Cuántas y por qué? Bueno, nosotros tenemos en ejecución 134 obras públicas, igual que lo que ha manifestado el señor alcalde. ¿Qué es lo que ocurre ahí? 100 ya se ha suspendido, efectivamente. Nuevamente repetimos, el 90% de la carga que ingresa a nuestro departamento es por tractocamiones. No ha podido ingresar materiales de construcción. O sea que obras públicas paradas y también las privadas. El sector de la vivienda. Esto da la dinámica. Por eso la pérdida de empleo. O sea, es la afectación. Esperamos que con esto, desde el lunes, se dio ya un paso de carga a través de la vía La Sierra, el Bordo. Y ahí ya se amplió la capacidad de tonelaje hasta 25 toneladas, ya tractomulas y ya toda la carga. Un recorrido de 2 kilómetros. Sí, no, eso tiene un recorrido más o menos de unos 40 kilómetros que se hacen por ese sector. Pero no la trocha que hicieron. Hay una no, es que yo quiero aclararle, estas existían, estas eran dos corredores viales que podían conectar en este sector, especialmente de El Bordo, la Sierra Rosas. Esa tenía una capacidad en su inicio solamente de pasajeros y hasta 3 toneladas. Hoy, con los trabajos que se vienen adelantando, con la maquinaria que está al servicio, se amplió ya a carga. A carga ya no solamente para la crisis humanitaria, sino para que entre efectivamente los materiales de construcción. Y hay otra vía que es Piedra Sentada El Tambo, que también está en mantenimiento, se le hace, que tiene una capacidad hasta 10 toneladas. Y lo otro era por entrar por Neiva, Mocoa, Pasto, con una capacidad hasta de 27 toneladas. Señor alcalde, el presidente tenía previsto ir mañana jueves 23 de febrero a abrir la vía, que esa sí es la de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, sí, efectivamente, que es la que abre y le bordea el sitio de la tragedia. ¿Qué pasó? ¿Por qué aplazó el presidente el viaje para mañana? Bueno, lo que tengo entendido, ayer estuve en el INVIA revisando otros proyectos, pero comentamos también sobre esto. Iba muy avanzado el trabajo en las últimas 3 semanas de los contratistas que están haciendo esta obra de emergencia, pero en los últimos 8 días volvió a desatarse el invierno y esto ha afectado la terminación de esta obra que se espera a mediados de la semana entrante pueda ser dada ya al servicio y, como lo ha dicho muy bien el gobernador de Nariño, posibilite que empecemos a retornar a la normalidad. Normalidad total no va a existir, pero vamos a empezar a mejorar los indicadores de flujo de transporte y eso va a incidir en toda la economía de la región. Señor gobernador, hablaban de 600.000 litros de leche diarios. ¿Esos son para consumo interno, para vender? ¿Cómo es eso? Bueno, el departamento de Nariño tiene una producción diaria de 1 millón de litros de leche, de los cuales 600.000 hay una capacidad importante en transformación. Eso nos ha servido. Por eso ahí queda también develado de que la transformación es una oportunidad grande para no tener consumo interno del departamento. Consumo interno y transformación. 400.000 galones, 400.000 litros de leche son los que quedan, digamos, con riesgo.
de los cuales esos han podido salir, digamos, a través de estas rutas con muchas limitantes. Pero ahí, ¿cuál fue la afectación? Primero, el precio del flete. Una cosa es transportar en tractomula y otra cosa ya es hacerlo a través de camiones de menor capacidad que aumentan el valor del flete. Y lo otro que vivieron nuestros productores es también la especulación en sus precios. O sea, cuando había oferta de leche, les bajaron los precios. Sí. Estaba en 2.200 y llegaron a ofrecerles hasta 500 pesos. Y la gente, por no perderlo, lo tenía que vender. Y eso genera efecto rebote en Popayán. ¿Qué se les encareció más allá, señor alcalde? Muchos productos agropecuarios, papa, leche, derivados. El comercio entre Cauca y Nariño es muy grande, muy fuerte, y obviamente esto produce unas limitaciones enormes que repercuten en la canasta familiar. De manera que aquí hay varios efectos de rebote: inflación, carestía, parálisis de obras, se genera desempleo, toda una cadena de hechos que, pues desgraciadamente, por lo que sucedió con estos eventos naturales, terminan impactando a 2 departamentos hermanos. Los invitados de esta noche en Entrevistas Canal 1, el señor gobernador de Nariño, el señor alcalde de Popayán. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Señor gobernador, ¿cuál es el propósito que tiene usted en su visita a Bogotá y cuál es la petición al gobierno nacional para abordar esta emergencia? Bueno, nosotros le hemos propuesto, pues, como voceros, digamos, de toda una sociedad, porque representamos desde el pequeño productor hasta el empresario. Ahí la propuesta que le hemos realizado, y Estado el Cauca también y el Putumayo, es declarar la emergencia social y económica para los departamentos, para el sur del Cauca, Nariño y Putumayo. Y también ahí lo que nosotros venimos observando es que se mantengan unos propósitos importantes, lo que decíamos aquí, fortalecimiento de nuestros aeropuertos. Hoy hay una, digamos, una ruta entre Pasto-Popayán muy importante que se da a raíz de esta situación, pero ahí también es el control en los precios de los pasajes, porque son muy costosos. Efectivamente, hoy hay una regulación, ojalá permanezca en el tiempo. Para eso es la emergencia. ¿Cuánto está costando hoy un tiquete a Pasto? Bueno, con tiempo uno lo puede lograr en 300.000 cada trayecto, pero para el momento que llegó la emergencia, llegó a costar hasta 2.800.000. ¿Y un tiquete Bogotá-Popayán, señor alcalde? Igual, si usted lo compra con un mes de antelación, puede costar 600, 700.000 pesos. Comprado a última hora le sale 1.200.000 pesos. Por eso es tan importante, en medio de esta crisis, mirar el tema de la infraestructura del suroccidente colombiano. Fíjese, la vía panamericana, que es la arteria del sur más importante que nos conecta con el continente, necesita fortalecer alternativas. La variante, porque queda claro que se bloquea y se bloquea el país. Y se bloquea el país. La variante que se ha planteado, Popayán, Timbío, El Estanquillo, Pasto, doble calzada toda, es una de las obras estratégicas más importantes de la nación. La variante de Popayán. La variante de Popayán tiene 18 kilómetros, bordea la ciudad por ese costado, el occidente. Es un carril de ida, una de venida. Estamos ahora construyendo la doble calzada Popayán-Pasto, 4 carriles. Y está trazada que siga al final de Popayán hacia el sur, 4 carriles. Hay que ampliar esa variante, lo venimos hablando con la ANI. Está en la fase de estructuración de Popayán, Timbío, El Estanquillo, que es una obra que vale 4.8 billones de pesos. ¿Esa es de la que habló el presidente Gustavo Petro en su visita al presidente de Ecuador? Sí, nosotros lo acompañamos, primero que lo acompañamos al presidente al momento que llegamos Rosas. El presidente ahí dio digamos, esta gran noticia, porque ustedes observarían que se hablaba de que no iba a continuar con las 4G, pues porque los recursos no alcanzaban, pero esta... Y porque él prioriza el tema de las vías terciarias. Efectivamente, y hoy con lo que él miró y conoce nuestro sector y también conoce el Cauca, fue el anuncio de sí financiar la doble calzada entre Popayán y Pasto. Él conoce de la dinámica que esto traería, además la comunicación con el continente hacia el sur. O sea, entonces esto es muy importante y esta cuesta, digamos, alrededor de 8 billones de pesos toda la vía. Como lo ha dicho el alcalde, estamos a la espera de que termine el ANI la estructuración y ojalá rápidamente se contrate. Ahí se soluciona el grave inconveniente que ha tenido el suroccidente del país. Y que conectaría con Sudamérica porque las vías de Ecuador pues son mucho más amplias que las colombianas. Efectivamente, y además pues ya tenemos nosotros
digamos, desde Pasto a Ipiales, una doble calzada, entendiendo de que hay 2 tramos que aún no se han podido iniciar, que es San Juan Ipiales por un tema que es de consulta previa, y Catambuco Pasto, que llevaría a tener pues ya un corredor muy importante, incluida la variante en Popayán. El gobernador hablaba de la emergencia económica. ¿Y para qué sería utilizada esa emergencia económica? La emergencia económica se requiere en forma urgente para devolvernos más competitividad. Eso se puede expresar en una serie de acciones del Estado que beneficie una pronta y urgente acción, repito, en bienes y servicios, contratación, recursos, acceso a fondos especiales, para que Cauca y Nariño puedan ser más competitivos. La clave final en cualquier sociedad para que genere bienestar, empleo, es ser competitivos. Esta crisis ha demostrado que por ausencia de buena infraestructura vial perdemos competitividad. Todas esas oportunidades que Nariño pierde, que el Cauca pierde en leche, en papa, en todos los cultivos agropecuarios, lo suple alguien, o se importa la comida y perdemos nosotros y se afectan los campesinos, los empresarios. De manera que buena infraestructura es más competitividad, pero para un momento de emergencia como el que estamos viviendo se requiere esa declaratoria para acciones urgentes y contundentes. ¿Y eso implica control de precios, por ejemplo, a los tiquetes? Efectivamente, nosotros lo que queremos es que esas medidas que fueron por la emergencia continúen en el tiempo, y eso debe hacerse a través de una emergencia. Lo otro también, la modificación del calendario tributario. Hay unas afectaciones enormes. Ya lo que se afectó no se va a poder recuperar. Y también ha planteado el gobierno... O sea, plazos para que... Efectivamente. Y otra es la construcción del plan, el pacto por esta región, especialmente por Cauca, Nariño y Putumayo, se establezca además en el plan de desarrollo la financiación de estas obras importantes, como lo hemos manifestado. Y la otra es la fortaleza, en el caso del departamento de Nariño y de la región pacífica, es el puerto de Tumaco. Hoy el puerto de Tumaco ha sido el que ha normalizado el tema de combustibles, tanto de gasolina, CPM y gas. Eso ha sido muy importante y podemos atender desde Nariño, Putumayo y el sur del Cauca. Entonces, esa es una de las, digamos, decisiones importantes que deben estar hoy en el debate del plan de desarrollo, cómo se garantizan estas obras, como lo hemos dicho aquí, de infraestructura importante. Se avecina Semana Santa, señor alcalde, y su ciudad pues es tradición. La Semana Santa por lo cultural, por lo religioso. ¿Qué plan de choque va a implementar usted para atraer a los turistas frente a este inconveniente de transporte que hay hoy? Bueno, estamos aquí en Bogotá precisamente hoy en Anato. Hoy se instaló la sesión número 42 de la gran promoción que hace Colombia a nivel interno y a nivel internacional, y hemos venido con el stand del Cauca. Ahí compartimos con Nariño de vecinos y estamos promocionando Popayán. No solamente esta Semana Santa que arranca dentro de 40 días, sino toda la agenda turística, cultural que tiene nuestra ciudad. Pero hay que superar urgentemente esta crisis, porque buena parte del turismo que viene al Cauca viene del sur. Mucho turismo ecuatoriano viene a Popayán. Turismo nariñense. O sea, no es solo el centro del país. No, Semana Santa es importantísimo para nosotros en términos económicos también. De manera que una de las angustias que tienen nuestros empresarios es que no tengamos solucionado provisionalmente esta vía, como lo hemos planteado en esta noche, para que tengamos asegurado el éxito en visitas de turistas durante la próxima Semana Santa. Y precisamente el presidente dijo que espera en su cuatrenio hoy en Anato, cuando instaló la convención, la feria, que sean unos 15.000 millones de dólares que lleguen por turismo durante su mandato. ¿Usted ve viable eso, señor? Yo veo muy viable el planteamiento que hace el presidente, entendiendo de que territorios como el nuestro tienen todas las condiciones. Nosotros tenemos 4 patrimonios inmateriales de la unidad: Carnaval de negros y blancos, tenemos el barniz de Pasto, el Mopa Mopa, tenemos el Campañán, la Ruta Inca, y además los cantos tradicionales del Pacífico. O sea, nosotros somos Amazonía, somos Andes y somos
igualmente pacífico. Lo propio es en el Cauca y por eso creo que este va a ser una gran apuesta que se tiene en el turismo. Saldremos también como mecanismos de sustitución también de cultivos de uso ilícito. Será el mecanismo de la paz y esperamos que se aperture la Espriella Río Mataje, otro punto de frontera en Tumaco, y que tengamos también, como mañana tenemos una audiencia para mirar la vía San Francisco-Mocoa, que será otra alternativa importante para acelerar el desarrollo de estas regiones, tengamos conectado a Tumaco con el Brasil. Esos son los retos y que también nuestro Cauca pueda tener comunicación con el mar. Eso ha sido pues los retos de esta apuesta que se tiene en este momento. Pues bien, los planteamientos de nuestros dos invitados a entrevistas Canal 1, el señor gobernador del departamento de Nariño, John Rojas, el señor alcalde de Popayán, Juan Carlos López, y la emergencia económica que le piden al presidente Gustavo Petro que declare para atender la situación precisamente de emergencia que vive el sur del país por el cierre de la vía panamericana. El próximo miércoles el presidente debe llegar a abrir ya formalmente la ruta paralela, pero que es un tema transitorio de viabilidad y conectividad con el centro del país. A ustedes los invitamos, señores televidentes, a continuar aquí en el Canal 1. Buenas noches. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1 CMI revela lista de disidentes que saldrán de cárceles para iniciar diálogos con el gobierno. No habrá amnistía ni indultos con disidentes a quienes se les levanten órdenes de captura, advierte comisionado de paz. Ministro de Defensa denuncia que en disidencias no hay unidad de mando. Acuerdo entre taxistas y gobierno. Se levanta paro e inician diálogos. Indígenas desalojan alcaldía de Medellín tras violenta toma. Nuevo derrumbe en Rosas, Cauca. Satena anuncia compra de nuevas aeronaves y apertura de nueva ruta a Venezuela. Investigan malos manejos de más de 30.000 millones de pesos en hospitales del suroriente de Bogotá. DIAN lanza concurso para ocupar más de 4.000 vacantes. Radican nueva moción de censura contra ministra de Minas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI revela la lista de cabecillas de las disidencias de las FARC que el gobierno pide dejar en libertad para que salgan de las cárceles por lo menos durante 10 días para iniciar negociaciones de paz. A través de una carta enviada por el comisionado de paz Danilo Rueda, el gobierno le pide a la Fiscalía que deje en libertad a 6 cabecillas de las disidencias de las FARC para iniciar las negociaciones de paz. Se trata de Eliezer Palomeque Córdoba, alias Negro Juan, Lady Tatiana Rojas, Luis Hernán Ochoa, alias Libardo Ochoa, cabecilla del Frente Primero, Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González, jefe de extorsiones en Casanare, Jaime Muñoz Dorado y Robinson de Jesús González. Entre los nombres destaca el de alias Negro Juan, quien fue detenido en un megaoperativo del ejército cuando visitaba a una de sus compañeras sentimentales. El Negro Juan es el hombre de confianza de Iván Mordisco y es jefe del Frente Armando Ríos. Tiene procesos en la Fiscalía por reclutamiento de menores y es señalado de manejar las redes del narcotráfico en Bichada, Guaviare y Guainía. Los 6 disidentes de las FARC que actualmente están detenidos y que saldrían de la cárcel durante 10 días están procesados por delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y reclutamiento de menores. En los documentos que llegaron a la Fiscalía, el gobierno pide que se suspendan las órdenes de captura de 11 disidentes, entre ellos John Mechas, y se le otorgue la libertad a 6 disidentes bajo este argumento. Realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros. El fiscal general Francisco Barbosa aún no ha suspendido estas órdenes de captura ni ordenado estas libertades, dado que le pidió al gobierno nacional que aclare bajo qué figura quedarían en libertad. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo que la designación de 20 integrantes del Estado Mayor de las FARC de Iván Mordisco, a los cuales se pidió levantar las órdenes de captura temporalmente, no suspende los procesos judiciales en su contra, ni significa una amnistía o indulto. A través de este comunicado, la oficina del alto comisionado aclaró el tema de la solicitud de levantar las órdenes de captura
de 20 guerrilleros de las disidencias, entre quienes está John Mechas del Frente 33, que opera en el Catatumbo. La designación como miembros representantes del Estado Mayor Central FARC por medio de resolución presidencial no implica la suspensión de investigación judicial alguna, ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión. Estos 20 guerrilleros de las disidencias de Iván Mordisco acudirán a un encuentro de mandos para definir quiénes serán sus voceros en una próxima mesa de conversaciones con el gobierno nacional. Dice el comisionado que la construcción de la paz pasa por el respeto a la autonomía de poderes del Estado. En ese sentido, ninguna decisión del gobierno nacional desconoce ni la Constitución ni la ley. Las órdenes de captura de estos 20 guerrilleros serían levantadas por 10 días, tiempo después del cual deben regresar a sus campamentos o a sus lugares de reclusión. Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró que con sus actos violentos, las disidencias demuestran que dentro de ellas no existe unidad de mando. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, demostró una preocupación por los actos violentos que se vienen cometiendo en el país. Dice que a pesar de un cese del fuego acordado con las disidencias de las FARC y otros grupos armados, en este momento se estaría presentando una división dentro de algunas estructuras, lo que está provocando que sigan actuando de manera ilegal. Por los hechos como se han venido presentando, particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Sin embargo, dice que estas acciones violentas no deben ser determinantes para decir que se rompe el cese del fuego. Incidentes que en ocasiones podrían considerarse de mucha gravedad no siempre tendrían que conducir a la terminación del cese. El jefe de la cartera de defensa también dijo que seguirán los operativos y los combates contra la guerrilla del ELN ante un aumento en las hostilidades. La alcaldesa Claudia López rechazó la suspensión de la orden de captura contra alias John Mechas, señalado autor intelectual del atentado al CAI Arborizadora Alta. La mandataria, a través de su cuenta en Twitter, pidió justicia y no impunidad. Alias John Mechas, de las FARC, asesinó a Salomé y a Daniel y pretendía matar a muchos más con 2 atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia, le ofrecen impunidad. No más impunidad, que solo produce y recicla violencia criminal. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, es el primer alto funcionario del gobierno que visita la mesa de negociaciones con el ELN en México. Osuna explicó ante las 2 delegaciones de paz los alcances del proyecto de ley de reforma de política criminal y carcelaria. Con una estrechón de manos con el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, el ministro de Justicia llegó hasta la sede de la mesa de conversaciones en México para cumplir una tarea encomendada por el gobierno. Exponerle a la mesa de diálogo el proyecto de reforma penal y penitenciaria que el gobierno nacional presentó hace unas semanas ante el Congreso de la República. Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno, consideró que la visita del ministro Osuna reafirma el carácter político de la mesa de negociación y de la misma delegación del ELN. También se pronunció el presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda. Y esta es la primera visita que va a marcar pues un método de trabajo. La mesa de diálogos ha decidido escuchar a las altas autoridades del Estado colombiano para que las políticas que adelanta el gobierno, las reformas, puedan hacerse compatibles y articularse a las discusiones, los diálogos. El ministro Osuna explicó que para el gobierno es tiempo de pasar de un modelo puramente encarcelador a uno resocializador y restaurativo. La Defensoría del Pueblo publicó un informe relacionado con las hostilidades registradas desde la declaratoria de cese el fuego con algunos grupos armados. Hay reportadas 24 acciones violentas. La Defensoría del Pueblo publicó el segundo informe relacionado con la verificación del cese del fuego firmado el 1 de enero de este año.
Desde esa fecha hasta hoy, se han cometido por parte de los grupos armados 24 acciones violentas. Con preocupación ve el defensor del pueblo que se le dé tratamiento político a las disidencias que tuvieron acuerdo de paz con el expresidente Juan Manuel Santos. Hay unos grupos armados ilegales que ya se sometieron a un proceso de paz y que ya adelantaron un acuerdo y que traicionaron e incumplieron las obligaciones establecidas en dicho acuerdo. Expresa su preocupación por la posible repetición de actos violentos. Hay que tener muy presente de que se preserve, de que se salvaguarde la garantía de no repetición. Dejar las armas sería uno de los pilares fundamentales. El ministro del Interior, Alfonso Prada, alertó a quienes pretenden ingresar al proceso de paz total para que no se dejen engañar por avivatos que estarían cobrando por ofrecer presuntos beneficios jurídicos a extraditables o condenados. Señor ministro. De esta manera, el ministro Alfonso Prada, a nombre del gobierno, liquidó cualquier pretensión de personas que con engaños están ofreciendo falsos beneficios a delincuentes presos a cambio de dinero. Que es completamente ilegal y es un fraude si hay alguna persona que esté pidiendo plata a nombre del gobierno colombiano por tener algún tipo de atención del gobierno en su vinculación al proceso o a cualquier proceso de paz o de acogimiento o desmantelamiento de bandas. La única persona en Colombia que puede hablar a nombre del presidente Gustavo Petro es el alto comisionado para la paz y absolutamente nadie más. De tal manera que no se dejen timar, no se dejen engañar y metamos en cintura clara a cualquier avivato que pretenda utilizar estos instrumentos nobles de la política de paz para enriquecerse. La paz no puede tener ningún costo para ningún colombiano, dijo enfáticamente el ministro Prada. Gobierno y taxistas lograron un acuerdo para levantar el paro que adelantaban cientos de conductores. Las dos partes seguirán reuniéndose para abordar una agenda de 17 puntos. En este documento se plasmaron los 18 compromisos del gobierno nacional con los taxistas, lo que llevó al gremio a levantar el paro. Una de las peticiones de los taxistas es el control de transporte ilegal e informal prestado por conductores de vehículos particulares. Exhortamos a las autoridades municipales y distritales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones y a dar aplicación en su integridad al capítulo 9 de la citada ley. El alza en los precios de los combustibles se discutirá en una reunión con los ministerios de Hacienda y Minas el próximo lunes. El suscrito ministro de Transporte se compromete a generar un espacio de trabajo con el Ministerio de Hacienda, ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía para discutir la fijación de los precios de la gasolina y su revisión. En cuanto a las plataformas digitales, los ministerios de Trabajo y las TIC están en la construcción de un capítulo de la reforma laboral que establezca normas para el trabajo desde ese escenario. Este es el compromiso de los taxistas. Conocemos que tenemos grandes errores y que tenemos que mejorar en ellos, pero no tenemos la culpa de que no somos nosotros, ni son las empresas las que tienen esa potestad, sino que lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el SENA y demás instituciones para que profesionalice este gremio. Aunque en Bogotá la movilización del gremio fracasó, en otras ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales, el paro se desarrolló hasta horas de la tarde. En Pereira se registraron bloqueos en el viaducto y en Villavicencio hubo algunos enfrentamientos entre taxistas e integrantes de la fuerza pública. Un grupo de al menos 500 personas indígenas, la mayoría menores de edad, se tomó por la fuerza las instalaciones de la alcaldía de Medellín. Tras una reunión se llegó a un preacuerdo para desalojar el lugar. En el hecho, 8 personas resultaron lesionadas. Caos y vandalismo, así terminó la protesta de 500 indígenas que salió desde el barrio Niquitao en Medellín. Portando palos de madera, decenas de niños fueron usados para atacar la alcaldía. Por órdenes de sus caciques, ingresaron a la fuerza, destruyeron el mobiliario y se tomaron 3 pisos del edificio administrativo. Varios menores se enfrentaron al ESMAD en la plazoleta de la Alpujarra. Voceros de la comunidad embera desplazada de Chocó le confirmaron a Noticentro 1 CMI la razón de la toma. Habían quedado nuestra familia como desplazados, no como ciudadanos, que nos dejaban trabajar. Aunque el alcalde de Medellín no atendió a la prensa, envió una declaración pública y calificó la protesta como inaudita. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques, que son los que los mandan a pedir plata, a bailar hasta altas horas
con los extranjeros, los dejan en camionetas de lujo, de alta gama, los van dejando en varios puntos de la ciudad. Estos no son personas humildes, sencillas, sino una red que está utilizando a menores. Horas más tarde, se instaló una mesa de diálogo y ambas partes acordaron el traslado de los indígenas al Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Mientras avanza la conversación, el ICBF dijo que es innegociable el uso de menores para ejercer la mendicidad. Un nuevo deslizamiento de tierra se registró en Rosas, Cauca. Arrastró más de 21.000 toneladas de lodo, poniendo en riesgo la apertura de la variante y el puente metálico en Chontaduro. La avalancha se registró en la misma zona donde se inició el derrumbe que hace un mes arrasó con parte de la vía panamericana en el municipio de Rosas. A pesar de esta situación de emergencia, las personas siguen cruzando a pie la zona de la tragedia porque es la única forma de llegar a sus destinos. El gobierno hará inundaciones controladas en La Mojana para que el río Cauca retome su cauce. Así lo anunció el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava. El programa que tiene diseñado el gobierno del presidente Gustavo Petro para controlar las inundaciones por el fuerte invierno en el sector de La Mojana, Costa Caribe, contempla inundaciones controladas, de acuerdo con el director de Gestión de Riesgo. Vamos a mantener en los mismos sitios de Rompero, Nuevo Mundo y Santa Ana, los sitios donde el río entre de manera controlada, con unos volúmenes controlados y nos permitan reducir ya no toda esta mancha roja de inundación, sino solamente esta azul. Entonces reducimos en un 20% a un 20% el área que se podría inundar, de tal suerte que llegaríamos a solamente que se afecten 16.000 hectáreas. Según el director de Gestión de Riesgo, este plan es completamente distinto al que adelantó el gobierno Duque y lo que busca es que las miles de personas afectadas no sufran más daños. El director de la Policía, general Henry Sanabria, reveló que en febrero se han erradicado 420 hectáreas de sembrados de coca. El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, reveló que en el mes de enero no hubo erradicación de cultivos ilícitos. Dijo que se reactivó desde el mes de febrero. En el mes de enero no erradicamos en el mes de febrero. Ya llevamos 413 hectáreas erradicadas. Se pronunció también sobre un aumento en la captura de policías por corrupción. 73 capturas, en su mayoría producto de la acción de la Justicia Penal Militar y Policial, algunas de ellas en cooperación con la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto que mantendremos esa dinámica en contra de los miembros de la institución y otras personas que hacen parte del servicio público que también estarían inmersas en conductas delictivas. Seguirán las investigaciones contra al menos 500 policías. La aerolínea Satena reveló a Noticentro 1 CMI que comprará al menos 9 aviones para llegar a más destinos nacionales e internacionales. La adquisición tendría un valor de $80 millones. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el brigadier general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea Satena, anunció que con la autorización del gobierno del presidente Gustavo Petro se comprarán 9 aviones con el fin de llegar a más destinos. Satena en este momento tiene 11 aeronaves, de las cuales son 3 propias, el resto son en leasing. Estamos apuntándole a 6 aeronaves de 19 sillas y de 2 a 3 aeronaves de ATR-42. Una millonaria inversión. Estamos hablando en especial de $80 millones. Además reveló que desde el mes de abril, Satena tendrá vuelos desde la ciudad de Barranquilla hacia Caracas. Nos estamos programando y organizando para a partir de los primeros días de abril poder volar Barranquilla-Caracas. La frecuencia de vuelos será de 2 por semana. El Tribunal de Cundinamarca señaló que las autoridades distritales en Bogotá sí pueden sancionar a los profesores vinculados con casos de abuso sexual en instituciones educativas de carácter público. Actualmente 281 docentes son investigados por este tipo de conductas. Al analizar el caso de un profesor sancionado por el distrito tras ser investigado disciplinariamente por presunto abuso sexual, el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Luis Gilberto Ortegón, determinó que las facultades sancionatorias del distrito se mantienen, a pesar de no ser una autoridad judicial. El tribunal negó una demanda del docente que pedía reabrir el caso,
llamando a declarar a la menor de edad, prueba que para el tribunal era revictimizante. Los actos administrativos acusados continúan gozando de presunción de legalidad, ya que en el expediente se encuentra aprobada la comisión de la conducta. El panorama frente a los casos de abuso sexual en los colegios es preocupante y actualmente el distrito tiene 281 reportes, de los cuales 12 procesos ya fueron llevados a juicio, 18 docentes están imputados y 110 tienen procesos disciplinarios. La Contraloría de Bogotá investiga un daño patrimonial por 31.000 millones de pesos por malos manejos en 6 hospitales del suroriente de la ciudad. En muchas oportunidades no había ni siquiera jeringas para administrar medicamentos y ponían a los pacientes a salir a buscar a las farmacias aledañas. Falta de medicamentos, de insumos o hacinamiento en las salas de urgencia. Este es el reflejo de los malos manejos en los hospitales del suroriente de Bogotá. La Contraloría Distrital le puso la lupa a la subred. Identificó que hay más de 31.000 millones de pesos en riesgo. El organismo de control identificó a los presuntos responsables. La lista es larga, son 24 funcionarios. Entre ellos figuran Marta Yolanda Ruiz, gerente, Claudia Ardila, actual gerente de la subred y suspendida del cargo en 2 oportunidades, Gillola Peña, quien estuvo como gerente encargada de la subred, Elsa Lozano y Orlando Martínez, también gerentes. No podemos seguir permitiendo que las personas que estén pagando los pésimos manejos administrativos tanto de Claudia Ardila como de Gillola Peña, pues sean los pacientes ni los trabajadores de la salud. Entre las anomalías halladas por la Contraloría están medicamentos e insumos que se pagaron por precios mayores a los contratados, pagos a contratistas con valores superiores a los pactados en los contratos. Además, el no cobro de la cartera. Muchas de las cuentas ya están prescritas. Por EPS que inclusive en momentos críticos tuvieron la oportunidad de pagar y que hoy están liquidadas y que ya no pudieron cobrar en ningún momento. La subred atiende a más de 2 millones de personas en el centro y suroriente de Bogotá, en los hospitales Jorge Eliezer Gaitán, Santa Clara, La Victoria, San Blas y el materno infantil. AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Internacionales, advirtió que la reforma a la salud pone en riesgo la distribución efectiva de los medicamentos. Las 29 empresas adscritas a AFIDRO lanzaron una alerta por los cambios en la distribución de medicamentos que trae la reforma a la salud. Sería un riesgo porque acá no estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de medicamentos que pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes que tienen enfermedades de alto riesgo. Aseguran que en el documento oficial no es claro un nuevo mecanismo de distribución que garantice la llegada de los fármacos a los usuarios. No aparece el gestor farmacéutico dentro de la cadena, por lo cual nos quedan dudas sobre cómo se va a hacer la entrega y la dispensación de medicamentos en todo el país a las clínicas y hospitales, y tampoco tenemos muy clara, digamos en términos generales, cuál va a ser esa ruta de atención al paciente. En las reuniones entre AFIDRO y el Ministerio de Salud tampoco se aclararon las dudas. La vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María Fernanda Cabal protagonizaron un enfrentamiento por el uso que hace la vicepresidenta de un helicóptero estatal para transportarse. Todo este rifirrafe inició el día de ayer por un trino de la senadora María Fernanda Cabal. Mi problema no es la casa si la compró o no, mi problema es que use un helicóptero Black Hawk para ir a su casa en Dapa, aduciendo problemas de seguridad cuando dejaron morir un policía en Caloto. Caloto a 10 minutos que está de Popayán si hay transporte aéreo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Con el cuentico de la igualdad y de la humildad. Esto no es una cosa de Francia Márquez. Todos los presidentes y vicepresidentes y ministros han usado los aviones y los helicópteros que tiene el Estado. No tiene solo uno, María Fernanda Cabal. Porque usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. 30 personas fueron asesinadas en Barranquilla y en su área metropolitana durante los 4 días del carnaval. 8 víctimas más que las registradas hace un año en las festividades. Además de los 12 homicidios en Soledad, otros 7 ocurrieron en Barranquilla y 1 en Malambo. Según la policía, la mayoría de los hechos fueron por intolerancia ante la ingesta de licor o por retaliaciones entre bandas de microtraficantes. Y el balance que se tiene de los homicidios que se presentaron a nivel metropolitano en Barranquilla y en los municipios
Por intolerancia podemos estar hablando de un 50% y un 30% de actividades de retelación en estructuras. El último hecho se registró a la 1 de la madrugada en el municipio de Soledad, en donde fueron asesinadas 2 personas y una tercera resultó herida. Confirmaron las autoridades un total de 72 capturas y la incautación de 24 armas de fuego durante el carnaval. El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pidió la nulidad de un juicio que cursa en su contra en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en terapias para el neurodesarrollo en niños. La defensa de Lyons cuestionó que el escrito de acusación de la Fiscalía no contenga el detalle o contuviera el detalle del supuesto peculado por 26.000 millones de pesos por el que acusan a su cliente y por el que también acusan al exgobernador Edwin Besalé. La Corte Constitucional ordenó rehacer las actuaciones en el trámite de una acción de tutela presentada por la actriz de la industria del porno Esperanza Gómez, en la que ella denuncia una presunta censura de la plataforma Instagram. La Corte le ordenó a un juez de Cali que rehaga las actuaciones a partir de la admisión de la tutela de Esperanza Gómez, con el propósito de que se vincule formalmente a la empresa Meta Platforms, responsable de los servicios de Facebook e Instagram en Colombia. Mientras Estados Unidos califica de grave error la retirada de Rusia del Tratado de Desarme Nuclear, Rusia y China buscan profundizar sus vínculos bilaterales. De otra parte, se elevó a 48 el número de víctimas fatales provocadas por las inundaciones y deslaves en Brasil. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la decisión de su homólogo Vladimir Putin de suspender la participación de Rusia en el Tratado de Desarme Nuclear New START es un grave error. Mientras Moscú reiteró su salida y advirtió que Occidente está dispuesto a arrastrar al mundo entero en la guerra. Rusia cerró filas con China después de que el gigante asiático se comprometió a intensificar la cooperación con el Kremlin tras el encuentro del jefe de la diplomacia china Wang Yi con su homólogo ruso Sergei Lavrov y el presidente Vladimir Putin, en momentos en los que las tensiones geopolíticas no dejan de crecer antes del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Se eleva a 48 el número de víctimas fatales por las inundaciones y deslaves provocados por las lluvias que azotan la costa atlántica de Sao Paulo, estado al sur de Brasil, donde continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció la apertura de un concurso de méritos para copar más de 4.000 vacantes. Se lanzó el concurso para 4.700 vacantes en una de las medidas que adelanta la entidad para aumentar la planta de personal y mejorar su funcionamiento. Para garantizar una entidad en la que primero entren los mejores, entren de manera meritocrática, ajena a todo tipo de clientelismo. El funcionario señaló que la modernización de la entidad es clave para reducir los niveles de evasión que hoy representan unos 80 billones de pesos. En términos de retorno para el Estado, no hay ninguna otra inversión que se pague por sí sola tantas veces como aumentar la inversión en la administración tributaria. La convocatoria, que aplica para profesiones como administración, economía, contaduría, también se amplió a Derecho, Comunicación Social y Ciencia Política. 24 senadores de varias tendencias políticas radicaron una moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez, a quien responsabilizan de mentirle al país y de poner en riesgo la estabilidad económica de Ecopetrol. 4 de los 24 senadores que promueven la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez, aseguran que ella le ha causado un grave daño al país porque no sabe lo que hace. Y es muy grave para Colombia que una ministra que no conoce un sector venga a destruirlo. Aquí hay que volverle a decir a los colombianos, hay capacidad técnica en el país para hacer las cosas bien. Es absolutamente cierto que los ires y venires, los anuncios, las reculadas sobre la explotación de petróleo, de gas, van a estar generando en estos momentos un ahuyentamiento de la inversión. Reconoce incluso que puede ser cercana al presidente, pero hombre, que la pongan en otro sitio donde no le haga tanto daño al país. Además, la ministra fue denunciada ante el Consejo de Estado por cambiar el manual de funciones del ministerio. Celebro que el Consejo de Estado haya admitido esta demanda y esperamos entonces que por un lado podamos culminar el debate de la moción de censura y por el otro lado pues la justicia opere rápidamente para que Irene Vélez no le haga daño al país. La presidencia del Senado debe fijar la fecha para el debate de la moción de censura contra la ministra de Minas. El presidente de Camacol, Guillermo
Guillermo Herrera afirmó que el sector tiene dudas sobre los nuevos ajustes al programa de subsidios de vivienda. Camacol respalda el programa de subsidios de Mi Casa Ya al señalar que es un gana-gana tanto para la economía nacional como para las miles de familias en el país. Sin embargo, los ajustes anunciados por el gobierno ponen en riesgo los procesos que vienen en marcha debido a la nueva recategorización para los beneficiarios. Abrir unas mesas de trabajo donde vamos a estar con Asobancaria también, presentando y recogiendo algunas de las inquietudes que se han presentado al interior de estos dos gremios para trabajar con el ministerio en buscar la mejor forma de darle operatividad a este nuevo programa. El dirigente dijo que se deben dejar las señales claras a un sector que está generando más de 1.6 millones de empleos e inversiones de los hogares por más de 60 billones de pesos. Mandando señales para que el mercado, para que los agentes del mercado, para que los compradores de vivienda sigan invirtiendo en vivienda en el país. Al menos 14.000 familias están a la espera de recibir el subsidio y otras 80.000 entrarían en 2023. Recoger 15.000 millones de dólares es la meta que trazó hoy el presidente Gustavo Petro para los próximos años en materia turística. En Corferias, el presidente Gustavo Petro instaló la versión número 42 de la vitrina turística ANATUR. Allí dijo que su meta es ambiciosa en cuanto a los recursos que quiere que ingresen por turismo a Colombia. Podemos llegar a los 15.000 millones de dólares que le he propuesto como meta al ministro y él se asusta ante dicha meta, pero es posible, si no en los 4 años, por lo menos en 6, en 7, porque ese es el término de la transición energética en Colombia. Y dijo que el turismo debe ser un motor de transición energética porque la economía aún no se ha recuperado. Ahí hay una burbuja mediática. Entonces crecimos el 7%, eso es carreta. No hemos llegado al nivel que teníamos en la economía 2019. El jefe de Estado llamó la atención también de lo que dijo, es un turismo depredador el que llega a Cartagena. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,88% a 1.187 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 6,67% a 544 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,54% a 31.140 pesos. También la acción de preferencial Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 17.342 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.924 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.540 pesos y la venden en 4.600 pesos. Un euro cuesta 5.192 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.99. El azúcar se transó en 21,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.92. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80.48. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.532 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. El Tribunal de Bogotá dejó libre por vencimiento de términos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, procesado por irregularidades en contratos.